Mi saludo cordial y mi agradecimiento a los y las pedagogas y pedagogos desobedientes por esta hermosa convocatoria a contarles mi testimonio. El nombre de una institución, cuando es elegido por sus integrantes, da cuenta de lo que en ella se piensa y de lo que en ella se valora y en lo que cree. Seguir las huellas del maestro Arancibia es invitarnos a la construcción conjunta, a recuperar su legado, a sentir su dignidad docente. Que se haya organizado este concurso me brinda la posibilidad de compartir que fui directora del Instituto Superior de Formación Docente número 52, maestro Francisco Isauro Arancibia del distrito de San Isidro en la provincia de Buenos Aires, y que integré el grupo de los que concretamos que nuestra institución formadora llevara ese nombre. En el año 2002 se decidió poner en marcha el proceso establecido por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para imponer un nombre a las instituciones educativas dependientes de ella. Se inició siendo yo profesora de la institución. Así se elaboró un plan de trabajo y se designó a la profesora Antonia Fernández López como coordinadora de las actividades en colaboración con el Centro de Estudiantes. Se propusieron nombres de personalidades relacionadas con la educación y la cultura, comprometidos con la educación popular. Por ejemplo, Paulo Freire, Arturo Jaureche, José Martí, Francisco Isauro Arancibia, Jerónima, Carlos Mujica y Raúl Scalabrini Ortiz fueron los seleccionados. Los estudiantes de los diferentes cursos investigaron sobre cada una de las personalidades elegidas y en septiembre del 2002 se realizaron jornadas con la participación de docentes y alumnos en la que cada grupo presentó a la personalidad asignada. Organizaron su exposición argumentando sobre las razones por las cuales el Instituto 52 debía llamarse con el nombre de la personalidad investigada. Sí, me emociona recordar esa jornada que se destacó por el entusiasmo, por la emoción y la riqueza y calidad de las exposiciones. Los distintos grupos dieron cuenta de documentos, testimonios, relatos que permitieron conocer la relevancia histórica de cada uno de ellos, de los candidatos, ¿no? De cada uno de los candidatos. Una semana después y durante 10 días se realizó la votación. Docentes y alumnos participamos tanto de la votación como en la fiscalización de los comicios. Finalmente, en una sesión del Consejo Académico Institucional, se realizó el escrutinio y el candidato Francisco Isauro Arancibia obtuvo el 45% de los votos. No es poco que hayan participado de la votación el 85% de los alumnos y el 95% de los profesores. En marzo del 2005, cuando asumí la dirección del instituto, con el aval del Consejo Académico Institucional, retomé y culminé la tramitación necesaria para concretar la imposición del nombre a nuestro instituto formador. La doctora Adriana Puigros, como directora general de Cultura y Educación, firmó la resolución 2934 del 14 de septiembre del 2006 que impone el nombre Maestro Francisco Isauro Arancibia al Instituto de Formación Docente número 52 del distrito de San Isidro. Entre los considerandos de esa resolución se menciona: dicho nombre es rendir un justo y merecido homenaje a un maestro, ejemplo de lucha en defensa de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de la cultura y de la educación pública. El acto por la imposición del nombre lo realizamos el 12 de septiembre de 2007. Celebración del Día de los Maestros y las Maestras y especialmente en homenaje a don Isauro, una forma de otorgarle vida a su pensamiento. Fue un acto muy emotivo. Nos acompañaron el profesor Jorge Huergo, director de Educación Superior de la Dirección General de Cultura y Educación, en representación de la doctora Puigros. Distintas autoridades del distrito, la presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria,
licenciada Sandra Raggio, la profesora Estela Maldonado, que en ese momento era secretaria general de la CETERA, la profesora Italia Arancibia, hermana de don Isauro, y representantes de SUTEBA San Isidro, entre ellos Susana Fernández, Alicia Quevedo y Jorge Rizardi, quienes participaron activamente en la organización del homenaje. En el frente del edificio colocamos una placa que permite reconocer que el instituto formador lleva su nombre orgullosamente. En su homenaje, y fieles a lo que Isauro le escribió en su carta a Amalia Arancibia y que figura en la convocatoria de este concurso, volvió y llenó todos los ámbitos de nuestra institución formadora con su canto de vida y esperanza. En el acto hubo discursos, testimonios y diferentes manifestaciones artísticas de los estudiantes y profesores. Compartimos dibujos, láminas y collage sobre la obra del maestro Arancibia, que fueron realizados por los y las estudiantes, coordinados por sus profes de artística. Entonamos canciones con el coro y como cierre una composición en homenaje a don Isauro, creada por un profesor del instituto, el Catarino, Carlos Catarino. Este concurso me emociona y me recuerda que en el instituto me refería a la huella de este maestro con mayúsculas. Manifesté, entre otras cuestiones, que seguiríamos su huella impresa en años de lucha por defender a ultranza sus convicciones. También dije que la huella que lo mantendrá en nuestra memoria vivo, en el aula o caminando los cerros, con sus changuitos tucumanos y su viejo guardapolvo blanco, compartiendo unos mates bajo el alero de su casa o saliendo de la cárcel después de pagar la osadía de ser inclaudicable en la defensa de la educación y de los maestros que representaba. Vivo, con su voz de trueno arengando a sus compañeros en aquella marcha docente de 1959 en su provincia. Seguiremos tu huella, maestro Arancibia, en una institución que forma docentes y que lleva tu nombre elegido de manera democrática por el voto de estudiantes y docentes, y porque como vos creemos que no hay maestro cierto y auténtico si no trabaja por la liberación de su pueblo. Soy Marilí Cedrato, exdirectora del Instituto Superior de Formación Docente número de 52, maestro Francisco Isauro Arancibia, de San Isidro. Y nuevamente les agradezco por hacerme revivir las huellas que don Isauro dejó en nuestras vidas de maestros y de maestras.